Bienvenido para un segundo ejemplo de encontrar un determinante de una matriz 3×3 usando el método diagonal. Para configurar el método diagonal, queremos formar un arreglo 3×5 de elementos utilizando los elementos de la matriz A, así que las primeras tres columnas del arreglo 3×5 serán iguales a la matriz A, así tendremos 2, menos 1, 0, menos 3, 6, menos 2 y 4, 8, 1. La cuarta columna será la misma que la primera columna, tanto tendremos 2, menos 1, 0. Y la quinta columna es la misma que la segunda columna, tanto tendremos menos 3, 6 y menos 2. Ahora que tenemos nuestro arreglo 3×5, estamos listos para encontrar el determinante de la matriz A, para que podemos usar esta notación aquí, según se indica en la pregunta original. O podemos usar barras verticales como esta para mostrar el determinante de la matriz A. Utilizando el método diagonal, este determinante va a ser igual a la suma del producto de los diagonales desde la izquierda superior a la derecha inferior o estos tres diagonales, menos la suma del producto de los diagonales desde la derecha superior a la inferior izquierda, que serían estos tres diagonales. Tan nuevo. Comenzamos con la suma del producto de los diagonales azules o de los diagonales de la izquierda superior a la derecha inferior. Tenemos 2 por 6 por 1, eso es 12 más menos 3 por 8 por 0, eso 0. Más 4x menos 1x menos 2, eso es más 8. Y luego vamos a restar la suma del producto de los diamantes rojos, o los diagonales desde la derecha superior a la izquierda inferior. Tenemos 4 por 6 por 0, eso es 0 más 2 por 8x menos 2, eso, 32. Más menos 3x menos 1 por 1 que es más 3. Tenemos 20, esto sería menos 32 más 3 o menos 29. Bueno, menos 29 se convierte en más 29, así que tenemos 20 más 29. Entonces, el determinante es igual a más 49. Ahora antes de ir, quiero discutir algunos vocabulario. Si el determinante de una matriz es igual a 0, la matriz se llama singular. Esto significa que no es invertible o que es degenerado y no tiene una inversión, tal como que una inversa es igual a la matriz de identidad. Tan otra vez, si el determinante de la matriz es igual a 0, entonces no existe una inversa, pero en nuestro caso, desde que un determinante fue igual a 49, que significa que nuestra matriz tiene una inversión que satisfacería esta ecuación. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.